Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto, Muy perfecto. bien, muy bien. Pues en primer lugar, antes de empezar, quiero agradecer al comisario principal, Marceliano Gutiérrez, y a toda la organización de este séptimo Congreso de Criminología y Criminalística, el haber invitado a la Comisaría General de Policía Científica y para mí en concreto es un privilegio poder explicar los fundamentos de esta disciplina y, lo más importante, las aplicaciones con las que trabajamos en Policía Científica de Policía Nacional. Antes de empezar, quiero que vean las instalaciones del edificio de la Comisaría General de Policía Científica, un edificio moderno que, bueno, pues lo más importante es que está adaptado para que las distintas dependencias, los distintos laboratorios puedan trabajar conforme a los criterios de calidad necesarios y obligados en la actualidad. No quiero alargarme en esto, pero sí decirles que la Comisaría General de Policía Científica está dividida en 5 unidades. En la unidad central de identificación es donde está la sección de antropología forense, y dentro de esa sección 2 grandes grupos de trabajo: el grupo de identificación facial, de estudios fisonómicos, y el grupo de necroidentificación, donde se encuentra el laboratorio de entomología forense. Quiero ya entrar en materia, no dispongo de demasiado tiempo y sí quería diferenciar qué es la entomología de la entomología forense. En entomología estudiamos científicamente cualquier tipo de insectos que aparezca en una región biogeográfica de España. En entomología forense no estudiamos cualquier tipo de insecto, solo estudiamos los insectos denominados de importancia médico-legal, insectos de interés forense, que son recogidos durante la inspección técnica del lugar de los hechos y que precisamente por la aportación que puedan tener en la investigación policial, judicial, pasan de ser meros indicios a auténticas pruebas científicas muy importantes en la fase de instrucción de un caso. Este es el Laboratorio de Entomología Forense, es un laboratorio creado en el año 2000, es un laboratorio centralizado, es decir, recibimos muestras de todo el territorio nacional. Y si bien, digamos, oficialmente es abierto en el año 2000, ya estábamos trabajando con la universidad desde el año 1997, trabajos preliminares muy importantes para el inicio o la puesta en marcha del laboratorio, y, por supuesto, también en la creación de unas primeras normas preliminares de procedimiento que después se han ido adecuando con el tiempo a estándares y recomendaciones mínimos dictados por esta asociación, una asociación muy prestigiosa en el entorno europeo, la Asociación Europea para la Entomología Forense, que es la que marca los criterios de calidad para todos estos laboratorios que trabajamos en esta disciplina en el marco europeo. No solo trabajamos con estos estándares y recomendaciones mínimos, sino que también nos ajustamos a los criterios de calidad, a las normas de calidad fijadas en el Manual de Normas Generales de la Comisaría General de Policía Científica. No es objeto de esta presentación, evidentemente, hablarles de historia, alargarme demasiado en esto, pero sí que quiero contarles 3 puntos que considero son fundamentales para el desarrollo de la entomología forense y para llegar a lo que hoy conocemos como entomología forense moderna. La primera de ellas, probablemente, esto es muy conocido por todos ya, es este punto de inflexión que marca un señor de la guerra, un sabio, Sun Tzu, en el siglo XIII, que tiene unos conocimientos que hoy consideramos muy básicos en entomología forense, pero que se siguen aplicando. Es el primer caso documentado que tenemos de entomología forense en la historia, y él ayuda a resolver un caso de un asesinato en una pequeña aldea de China. Sus conocimientos muy básicos consistían en que, si bien a lo mejor los restos, las muestras, las evidencias fueran mínimas
a veces imperceptibles al ojo humano, estos insectos realmente vuelan atraídos por el olor a putrefacción y por lo tanto se produce este asesinato en China. Estamos hablando del siglo XIII. Claro, ha cambiado mucha la práctica en esta disciplina, pero no había manera de dar con el autor. Y se le ocurre pedir a todos los aldeanos de esa zona que lleven sus guadañas y las coloquen en la plaza pública. Pide a todo el mundo que no se mueva, que esté tranquilo, que no hable, que espere y al poco observa cómo las moscas vuelan atraídas hacia una de esas guadañas. Y bueno, aunque hoy esto no sea válido, pero ayudó con estos conocimientos a esclarecer este asesinato. Ya voy Ana a dar un María, salto. Sí, dígame. puedes ir pasando las diapositivas porque estamos en la primera. Ah, sí, sí, estoy pasándola, sí. Ay, Eh, pues o, o darle a ampliar para que podamos visualizarlas. ampliarlas tengo ampliadas. Voy a volver a repetir, A discúlpame. compartir. Sí, Ahí ya se están moviendo. sí, ya van viendo. A ver, Perfecto, sí. sí, Ahí vamos ya a ver. las vemos. ¿Ya las ven aquí mejor? Bueno, pues Perfecto. se quedaron en la primera, se las paso muy rápidas. Cuando hablo de la diferencia entre entomología y entomología forense, puse esta diapositiva con estos dos dibujos. ¿La vieron? Ahí estamos viendo perfecto. Vale, hablé del laboratorio. Este es el laboratorio de entomología forense de Policía Científica. Hablé de las normas de procedimiento y empecé con la historia, con el señor de la guerra Sun Tzu y ahora ya paso a esta. Es un salto que voy a dar en el tiempo hasta el siglo XIX con un entomólogo forense muy prestigioso, Meñin, que trabajó muy activamente el siglo XIX, Francia, y él fue el primero que estudió la sincronización de la secuencia de insectos que acuden a un cuerpo muerto junto con el proceso de descomposición de ese cadáver. Hasta este momento, hasta que Meñin hace estos estudios, se había considerado que la secuencia de insectos y el proceso de descomposición cadavérica eran compartimentos estancos, no tenían nada que ver. Él estudia el cadáver como un ecosistema dinámico, finito. Y ya sí quiero pasar a la entomología forense moderna, tal y como la conocemos hoy, al año 1981, con la creación de la primera granja de cuerpos. Estos dos profesores que ven en pantalla, Rodríguez y Bas, fueron pioneros porque, bueno, ambos pertenecientes a la Universidad de Tennessee, en Knoxville, en Estados Unidos, y ellos fueron pioneros porque pidieron una parcela de terreno a la universidad para crear un laboratorio de antropología forense en el campo, una, digamos, continuación del laboratorio de antropología forense que tenían en la universidad. Fueron pioneros porque empezaron a trabajar con restos humanos cadavéricos y con cuerpos humanos cadavéricos también, evidentemente, siempre que fueran cedidos a la investigación. Digo pioneros porque hasta ese momento no se había realizado, no todas las legislaciones lo permiten. Por ejemplo, si quisiéramos hacer esto en España no sería posible. No se preocupen porque tenemos un modelo animal estandarizado, cerdo doméstico, que ha de pesar unos 40 kilos y habría que recoger las muestras de interés forense en la zona abdominal para poder extrapolar al humano. Ellos fueron revolucionarios, trabajaron con los restos humanos cadavéricos y no solamente analizaron la sucesión de insectos, el proceso de descomposición cadavérica, sino que estudiaron en profundidad cómo afectan los factores meteorológicos a todos estos procesos, fundamentalmente centrándose en temperatura y humedad. También analizaron cómo afecta la fauna del suelo a ese proceso de descomposición. Es decir, ha sido tan importante el trabajo que ellos han realizado que en la actualidad solo en Estados Unidos tenemos ya 7 granjas de cuerpos. En Europa
ya tenemos una granja de cuerpos en Ámsterdam, es decir, ya no hay excusa de que es que está muy lejos la granja de cuerpos en Estados Unidos, ya la tenemos cerquita en Holanda. Se abrirá recientemente otra granja de cuerpos en Reino Unido. Hay otra en el continente, en Australia, en Sydney, y probablemente en un futuro también cercano se abra otra en Quebec, en Canadá. En esta hay muchas esperanzas porque hay muchas lagunas con respecto al comportamiento de los insectos a temperaturas muy bajas. Si es que lo tienen o en ese momento cesan su actividad y por lo tanto es de muchísimo interés porque, como saben, en Quebec los inviernos son muy largos, a temperaturas muy bajas y se espera unos resultados muy importantes y concluyentes con respecto a esas temperaturas, sobre todo en los inviernos tan fríos canadienses. Dicho esto, ya entró en materia. Se preguntarán por qué son importantes los insectos en la investigación policial judicial. Pues básicamente porque tienen unos ciclos de desarrollo cortos. Es decir, por supuesto, esto va a variar con las temperaturas, pero en menos de 30 días tenemos un ciclo de desarrollo corto cuando las temperaturas son idóneas, entre 25 a 30 grados centígrados. Tanto las moscas, escarabajos, todos estos insectos con los que trabajamos, no solo es importante el adulto que todos conocemos, sino también estas fases que son, digamos, juveniles, fases larvarias. Ven en este caso, en el caso de las moscas, que hay algunas que se desarrollan en el cadáver y otras en el suelo. Veremos la importancia que tiene todo esto. Tanto ven ahora aquí en los escarabajos que efectivamente también el insecto pasa por una serie de fases hasta convertirse en adulto. Ambos grupos tienen en común que las fases juveniles, las fases larvarias, son muy diferentes al adulto, se alimentan de forma absolutamente diferente. Es probable que se encuentren en nichos ecológicos completamente diferentes y, bueno, una de las fases más importantes es esta que ven en pantalla, porque aquí el insecto, tanto en escarabajos como en moscas, es prácticamente, no se mueve, está inmóvil y se alimenta escasamente también. La descendencia es abundante, quiere decir, como les decía, que se desarrollan en un corto periodo de tiempo de forma, digamos, muy importante, de tal manera que si yo me encuentro ante este tipo de muestras, esto es una masa de juveniles de gusanería que está alimentándose activamente, puedo recoger un número de muestras que va a ser muy adecuado para el estudio. Hay que tener cuidado con respecto a estas masas larvarias, esta gusanería, porque puede elevar la temperatura que consideramos que puede haber en el exterior, la puede elevar casi hasta 10 grados por encima de la ambiental. Y además, la colonización de esos insectos se hace en sucesiones predecibles. Predecibles quiere decir que nosotros con nuestros conocimientos vamos a saber o qué es lo que en la siguiente sucesión podremos encontrar. Son predecibles, pero no son matemáticas. ¿Qué información nos aportan estos insectos? Bueno, ahí sí me van a ir permitiendo que les explique ya las aplicaciones de la entomología forense. Si se van a la literatura se encontrarán muchas más, pero yo me voy a centrar en las aplicaciones de estos insectos que denominábamos de interés forense, importancia médico-legal, con los que trabajamos en policía científica. La primera de ellas es la estimación del intervalo post-mortem mínimo. ¿Qué quiere decir esto? El intervalo post-mortem mínimo es el tiempo comprendido entre la muerte del individuo y cuando es hallado el cadáver. Por lo tanto, ¿cuál es el rol del experto en entomología forense? Interpretar
la interacción de esos insectos que acuden a ese cuerpo muerto de forma sucesiva y el cadáver durante el proceso de descomposición cadavérica. ¿Dónde debo recoger estos especímenes? Pues en el lugar de los hechos. Es muy importante, en policía científica tenemos, digamos, la suerte de que el lugar de los hechos en esta disciplina nos va a dar más información que las muestras que recojamos luego en mesa de autopsia. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que policía científica, el investigador en el lugar de los hechos, no puede manipular el cadáver en el lugar de los hechos nada más que lo estrictamente necesario para evitar crear heridas post-mortem que pudieran dificultar la estimación de la data de la muerte que hacen los forenses mediante lo que denominan cronotanatodiagnóstico. Como les hablaba antes, se habrán fijado o se habrán, bueno, seguramente que se acuerdan de lo que les he explicado, es importante que los expertos en el lugar de los hechos estén perfectamente formados, no han de ser expertos en entomología forense como tal, decir si esta especie es compatible o no, o es esta especie o es la otra, pero sí deben saber perfectamente dónde buscar esos especímenes, cómo recogerlos, cómo conservarlos y cómo enviarlos al laboratorio de referencia, garantizando la cadena de custodia. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que, sobre todo cuando el cadáver va avanzando en el proceso putrefactivo, vamos a tener que buscar lo que podamos en ese cuerpo muerto, como les decía, la manipulación ha de ser mínima y probablemente en los alrededores, porque cuando estos especímenes terminan su ciclo alimentario, tienen su tubo digestivo lleno, empiezan a migrar fuera del cadáver al que consideran un recurso del que se alimentan y lo van a hacer de forma radial o debajo del cuerpo muerto, dependiendo de las especies. Y como les decía, para hacer una buena estima de tiempo transcurrido de muerte, hay que hacer luego también una recogida en la mesa de autopsias. Por lo tanto, los expertos de policía científica llegarán al Instituto de Medicina Legal, se pondrán a disposición del patólogo, del médico forense y recogerán junto con el médico forense esas muestras del interior del cuerpo muerto para completar los estudios. ¿Qué insectos hay que recoger? Pues básicamente nosotros nos centramos en policía científica en dos grandes grupos. Las moscas. Las moscas o dípteros están distribuidos por todos los ecosistemas terrestres, están perfectamente adaptados y también están en hábitats de agua dulce, no están en hábitats de agua salada, océanos, mares, marismas y bueno, tienen un papel muy importante en su rol como descomponedores de materia orgánica en descomposición, es decir, van a ayudar a descomponer esa materia orgánica de tal manera que acaben siendo elementos inorgánicos que vuelven a la Tierra, cerrando el ciclo general de la biosfera. Los escarabajos coleópteros también están ampliamente distribuidos en todos los ecosistemas, excepto, como les decía, aquellos de agua salada. Bueno, quizás, aunque no suelen ser colonizadores primarios, suelen llegar en segunda instancia como colonizadores más tardíos, pero sí que van a ayudar a ensamblar esas sucesiones predecibles de las que yo les hablaba al principio de esta presentación. Es muy importante para nosotros el estudio, digamos, continuado de estos especímenes y ven que yo aquí coloreo un poquito en un tono como amarillo este espécimen. Y lo coloreo porque gracias al trabajo de colaboración que hacemos con otros institutos, con otras universidades, hemos ido cambiando algunos de nuestros, digamos, conocimientos y nuestras consideraciones iniciales sobre algunos de estos especímenes. Y me explico. Este espécimen, que como les digo, subrayo en amarillo,
al principio, cuando empezamos a trabajar en torno al año 97 con la universidad, estaba contemplado en estudios que, bueno, la mayoría de ellos estaban publicados por universidades norteamericanas y por una universidad en Hawái, Manoa, pues como colonizadores tardíos que llegan cuando el cadáver está ya muy descompuesto, al final del proceso de descomposición cadavérica. Y empezamos a trabajar nosotros en Península Ibérica, en Europa, con cadáveres, y vimos que esto no es exactamente así. Estos especímenes llegan muy al principio de la descomposición cadavérica, atraídos por la presencia de otras fases juveniles de insectos de interés forense que han llegado antes, que han colonizado antes, y también se mantienen durante todo el proceso hasta el final, hasta la fase de esqueletización. Por lo tanto, era considerado como un excelente indicador de data de la muerte porque estaba muy centrado al final del proceso putrefactivo y, sin embargo, pues ha dejado de ser un buen indicador de data de la muerte porque no lo podemos centrar en una fase de proceso putrefactivo en concreto. Aparece a lo largo de toda esta putrefacción cadavérica. También hemos visto, si se fijan en esta mosca grande, claro, aquí no tengo un testigo para que vean, parece casi una avispa. Claro, vamos a ver, nosotros estamos en un tipo de clima que no es tropical y nuestros insectos son quizás de un tamaño mucho más pequeño que los que encontramos en sarcosaprófagos, en este tipo de fauna, en climas tropicales. Pero esta mosquita que ven aquí, cuando empezamos a trabajar, no era de interés forense para nosotros. ¿Y por qué no era de interés forense para nosotros? Porque tiene distribución neotropical. No estaba distribuida en nuestra ecozona, donde está la zona euroasiática, zona paleártica. No está distribuida ahí. Y se ha visto, en colaboración sobre todo con el Instituto Nacional de Toxicología español, con el que también colaboramos, que bueno, pues empezamos a detectarlo, ellos en cadáveres que autopsiaban en el Instituto de Medicina Legal de Madrid, nosotros en asuntos que nos llegaban de Madrid y de todo el territorio nacional, también en la Universidad del País Vasco, que está en el norte de España, también fue detectado. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que todos los laboratorios que trabajamos en esta disciplina tuvimos que empezar a trabajar para conocer los datos de desarrollo y para conocer en profundidad el comportamiento de estos insectos, porque cuando llegan al cadáver compiten con otros que ya están allí y al tener un tamaño más grande a veces producen un desbalance en esas sucesiones que esperamos encontrar. Por otro lado, esta mosquita que le señalo aquí fue muy curiosa. Hace unos años, del año 2013 al 2015, trabajamos en un proyecto de investigación con esa asociación europea que yo les citaba, Asociación Europea para la Entomología Forense, y trabajamos 13 laboratorios europeos más Turquía. El experimento, se lo comento muy brevemente, consistió en colocar una trampa, también estandarizada, todos tuvimos que colocar la misma trampa en los sitios donde consideramos oportuno, siempre en exterior, no en interior. La trampa estaba cebada con hígado que se iba pudriendo y esa trampa hubo que colocar esa trampa durante los 3 primeros días de cada mes durante esos 2 años de experimentación. Esta mosquita se detecta normalmente, o se había detectado normalmente hasta el momento que nosotros participamos en este proyecto, bien en trampas de interceptación, trampas de olor, trampas de cerveza, que suelen poner las universidades en sus trabajos para conocer los distintos elencos faunísticos de distintas zonas biogeográficas. Entonces nosotros, claro, empezamos a recolectarlo fundamentalmente en el otoño de nuestro clima continental, en Madrid, en nuestras instalaciones de policía científica, y claro, fue muy sorprendente porque pasaron de tener un comportamiento fitófago a un comportamiento necrófago, es decir, estaban ahí atraídas y de forma masiva a esa materia orgánica en putrefacción. Por lo tanto, también tuvimos que proceder a trabajar, conocer los datos de crecimiento y bueno, controlar el comportamiento de este insecto para poder analizar el tiempo transcurrido de muerte cuando estas moscas aparecen. Dicho esto,
me van a permitir, no sé cómo voy de tiempo, que les comente. Claro, yo les he hablado de lo que es ese intervalo post-mortem mínimo y que es ese periodo de tiempo comprendido entre la muerte y el hallazgo del cadáver. Es evidente que, como les decía desde ya, la historia que les comentaba está íntimamente relacionado con el proceso de descomposición cadavérica. Tampoco es objeto de mi presentación extenderme con el proceso de descomposición cadavérica, pero sí que quiero explicárselo muy, muy brevemente, porque antes de pasar a hablarles del procedimiento de trabajo en estos estudios de tiempo transcurrido de muerte y explicarles algún caso de trabajo, pues quisiera contarles un asunto curioso que hicimos hace unos años en el laboratorio. El proceso de descomposición cadavérica es un proceso de fermentación pútrida. Se produce por agentes patógenos. Como ustedes saben, estos agentes patógenos pueden entrar desde el exterior al interior del cuerpo por orificios naturales, boca, nariz, etcétera, o bien iniciarse desde el interior, desde el aparato digestivo, porque tenemos una fauna, digamos, intestinal que se activaría cuando se produce la muerte del individuo. Está claro que estos agentes patógenos empiezan a ocupar venas, vasos linfáticos, arterias y se diseminan a toda velocidad por el cuerpo. Básicamente, el proceso de descomposición cadavérica está dividido en 5 fases. Les voy a dar la nomenclatura comúnmente aceptada por los especialistas o los expertos en entomología forense. También hay una nomenclatura que utilizan los médicos forenses, pero es mucho más complicada y sí que es cierto que la utilizamos en entomología forense, pero que está consensuada y comúnmente aceptada por todos los especialistas en este ámbito. Básicamente tenemos, como les decía, cuando no es posible la investigación con restos o cuerpos humanos, pues trabajamos con modelo animal, con cerdito. Y ven aquí en la diapositiva número 1 el cuerpo el cadáver en estado fresco, que se caracteriza por la denominada mancha verde, que se debe fundamentalmente a la oxidación de la hemoglobina, que al ponerse en contacto con el oxígeno del aire da esa coloración verdosa. Interesante con respecto a los insectos. Esta fase va a ser atractiva para los colonizadores primarios, aquellos insectos de fenología temprana que acuden a ese cuerpo muerto, atraídos por el olor a putrefacción y se van a alimentar exclusivamente de materia orgánica en descomposición. Van a ser necrófagos, van a hacer sus puestas en sitios protegidos, pues orejas, por supuesto si hay heridas van a ir directamente, ingles, zonas protegidas. Por lo tanto, como les decía, va a ser atractiva esta fase para los necrófagos. Hay algunas, esto lo digo muy brevemente, hay algunas estrategias de estos insectos que no son colonizadores primarios, pero que llegan en esta fase. Para no tener una desventaja evolutiva con respecto a otros especímenes, lo que hacen es que la hembra digamos, fecunda, madura esa fase de huevo en el interior de su cuerpo y pone directamente larvas juveniles de primera fase para que entren en competición con otras larvas que ya están en ese recurso, en ese cadáver. Si esas moscas que llegan en segundo lugar no tuvieran esta ventaja evolutiva, probablemente serían ingeridas por esos colonizadores primarios. Pasamos a la siguiente fase, hinchado. Como les decía, hay una diseminación de esos patógenos impresionante, muy rápida, y en este caso, esta fase, ven ustedes, se llama hinchada, el cuerpo está abultadísimo, los patógenos ya son, en este caso, anaeróbicos, es decir, actúan en ausencia de oxígeno y, bueno, en cuanto a los insectos, tenemos ya que esos primeros que llegaron a la fase anterior empiezan a desarrollarse alimentándose de forma muy voraz de vísceras, de órganos que están en el interior del cuerpo. También, en algunos casos, si por lo que fuera entran por alguna zona
como pueda ser la cabeza, que se descompone un poquito antes y no tienen tanta materia orgánica en descomposición, de una forma oportunista también se alimentarían de otros juveniles que están allí presentes, cuyo comportamiento entonces ya no sería estrictamente necrófago, sino sería una mezcla entre necrófago y necrófilo. Las siguientes dos fases las pongo juntas, son difíciles, aunque aquí las ven claramente diferenciadas, pero es a veces complicado diferenciarlas. Sí que están marcadas las dos porque los gases abdominales salen hacia el exterior y se empiezan a liberar los líquidos de putrefacción. Es muy importante ya la entrada masiva de escarabajos que empiezan a hacer su labor, también tienen un carácter necrófilo y empiezan a acabar a consumir el recurso de tal manera que ya deje de ser atractivo para aquellos primeros que llegaron, que son fundamentalmente moscas, como les explicaba. Quiero también comentarles que el proceso de descomposición cadavérica es más o menos uniforme, a veces dependiendo de cómo esté el cadáver, a lo mejor el contacto con el suelo, determinadas circunstancias también ambientales. Hay zonas que no se descomponen a la misma velocidad que otras. Como les decía anteriormente, por ejemplo, la cabeza, al tener menos materia orgánica, se descompone con mayor rapidez. Pero sí que es cierto que después de estas dos fases, descomposición activa y descomposición avanzada, se pasa ya a una fase de esqueletización, preesqueletización a esqueletización, que está, digamos, dominada por escarabajos, por coleópteros, ausencia de moscas, ausencia de dípteros. Y estos escarabajos van a ser fundamentalmente aquellos que se alimentan de restos secos y todo tipo de pelo, piel y demás. Quiero que se queden con esto porque ahora les voy a contar un caso muy curioso que analizamos en el laboratorio y que no se ajusta estrictamente al procedimiento de trabajo que utilizamos para estimar el intervalo post-mortem mínimo. Este asunto es un asunto que se analizó en Zaragoza, en España, en una zona ubicada. Bueno, pues quiero decir, una zona ubicada más, no en el centro estrictamente donde estamos nosotros, siento no haber puesto un mapa para que se ubicaran bien. Y esto es un pub en la Zaragoza ciudad, un pub en Zaragoza ciudad, y esto es un ajuste de cuentas entre dos socios de este pub, de este bar. Uno de ellos acaba con la vida del otro y, como ven aquí en esta flechita roja, acaba con la vida y al querer deshacerse del cadáver, abre este suelo, que es un suelo de hormigón, y entierra allí de una forma muy superficial el cadáver del socio. Cuando los investigadores policiales acuden a interrogar a la persona, al otro socio, el socio dice que no sabe nada de este individuo, que cree que se ha ido a Cuba. Entonces, bueno, las cosas quedan ahí, se sigue avanzando en la investigación y cuando llegan los investigadores en el lugar de los hechos, ven aquí, encuentran que hay unas grietas en este suelo por las que salen al exterior gusanos. Se ponen en contacto con nosotros y nos preguntan si eso pudiera ser fauna cadavérica. Bueno, toda vez que llega al laboratorio se analiza la gusanería, si es de fauna cadavérica, ven aquí una fase juvenil y el adulto, que nos permitió luego a posteriori hacer una datación. Pero aquí hay que tener dos factores en cuenta que hicieron posible que este hecho delictivo no fuera perfecto. Y es, primero, cuando este individuo mata a su socio e intenta deshacerse de él, lo debió dejar expuesto, aunque tuviera aparentemente la puerta cerrada y demás. Hay que tener un cuidado muy grande porque estos insectos pueden penetrar por cualquier pequeña hendidura o resquicio en el interior si las condiciones ambientales son las adecuadas. Y segundo, no se dio cuenta, claro, evidentemente no controlaba el proceso de descomposición cadavérica, que quizás el hormigón es complicado de abrir y para colocar ese cuerpo muerto, pero que efectivamente
cuando ese cadáver, como les explicaba, pasa esa fase en la que el cuerpo está hinchado, esos gases debieron agrietar el suelo, esta zona en contacto con la pared, suficiente para que emergieran al exterior líquidos de putrefacción cuando la zona abdominal se deshinchara y salieran por ahí las muestras entomológicas objeto de estudio. El protocolo de trabajo básicamente es en tres fases. La primera de ellas es la identificación de los insectos de interés forense. Esta es una parte muy, muy importante y muy difícil porque a veces, como les decía anteriormente, algunos especímenes que a priori no eran contemplados o porque estaban dentro del elenco faunístico de interés forense, pues por contaminación alimentaria, por lo que fuera, se introducen y a priori al principio no son conocidos y eso dificulta muchísimo la identificación. Luego, si me da tiempo, lo haré de la importancia de la aplicación del ADN, técnicas de ADN en esta materia. En segundo lugar, cuando hemos ya identificado los insectos que recibimos, es importante determinar qué elementos de todos los recibidos son los más antiguos, los que más tiempo llevan en el cadáver. Y a continuación, determinar el efecto que la temperatura, tanto constante como variable, produce en estas especies que colonizan el cadáver. Para ello, hacemos un estudio de análisis estadístico con dos variables y valoramos cómo se comportan una variable con respecto a la otra y calculamos la expresión matemática que la relaciona. En base a esto, cuando ya tenemos los especímenes identificados, tenemos el elemento más antiguo, tenemos estimadas las temperaturas, tenemos que determinar cuánto tiempo tardaría ese espécimen considerado más antiguo en desarrollarse en esas condiciones climáticas, en ese cadáver, en ese entorno y en esas condiciones ambientales estimadas. Y eso nos daría ese intervalo post-mortem mínimo, es decir, tiempo transcurrido de muerte, tiempo de actividad de los insectos en ese cuerpo muerto. Les explico muy rápidamente un caso para que vean cómo aplicamos. Este es un caso, ven aquí, es un caso que tiene lugar en el sur de España, una zona próxima a Sevilla. Este es el cuerpo muerto, se ve, está tapado parcialmente por la maleza. Y ven, este es el cuerpo muerto. Y ven aquí la masa de gusanería, ven aquí, bueno, pues el cadáver que está ya la piel muy oscurecida en un avanzado estado de putrefacción. La segunda pregunta, ¿qué vestigios se recogieron? Se identifican los especímenes, ven la gusanería que analizamos, que se recoge tanto en el lugar de los hechos como en autopsia, y no solamente se recoge gusanería, sino que también se recogen especímenes adultos de moscas de dípteros. La segunda pregunta, ¿cuál es el indicador forense? ¿Cuál es la fase más antigua detectada, recogida en el cadáver? Pues esta fase juvenil que ven aquí, lo que denominamos larva 3. Y hacemos ese análisis de temperaturas que, como les decía, básicamente mandamos estos dispositivos que son programados en el laboratorio. En lugar de los hechos se coloca uno cerca del cadáver y otro en el cadáver. Este que se coloca cerca del cadáver se va a utilizar como control. En este caso, como ven, prácticamente las temperaturas se solapan. Quizás voy un poco rápido, lo que quiere decir que el cálculo estadístico que se realiza, si se fijan aquí, cómo están distribuidos esos puntos, quiere decir que ha sido un cálculo estadístico correcto porque, digamos, la ecuación matemática calculada se ajusta razonablemente a otros periodos de tiempo. Entonces, la conclusión básicamente es, pues, analizado esos especímenes, en esas condiciones climáticas y en ese entorno, pues en este caso el cadáver fue encontrado de 6 a 7 días anteriores al momento en que llegaran los investigadores del lugar de los hechos. Si se fijan, aquí la última vez
que la víctima fue en la mañana del 23 de junio de 2019, la fecha del hallazgo del cadáver es el 30 de junio de 2019 y nosotros hacemos ese análisis estadístico y calculamos que efectivamente ese tiempo transcurrido de muerte de 6 a 7 días darían ese intervalo entre el 23 a 24 de junio, lo que coincide de manera muy razonable con esta última vez que la víctima fue vista la mañana del 23 de junio. También, no sé si me queda tiempo, Laura. Estamos corticos de tiempo, quedan Bueno, 2 minutos. 2 minutos, pues les explico que también me queda el ADN para otra ocasión. Otra de las, digamos, aplicaciones importantísimas para trabajar en entomología forense es que los insectos de importancia médico-legal nos pueden ayudar a establecer la compatibilidad con ese entorno donde el cadáver fuera hallado. Si se fijan, por ejemplo, este asunto es bueno, un asunto muy bonito que hicimos con la Cátedra de Biodiversidad del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, un cadáver saponificado, ven cómo se recupera. El museo hace un estudio de algas diatomeas muy bonito, sucesión de algas bentónicas, y llega a la conclusión de que son estas comunidades se desarrollan en aguas poco oxigenadas pero frescas. Nosotros analizamos en el laboratorio estos especímenes, llegamos a la misma conclusión, eso unido a que había ausencia total de especímenes terrestres, quiere decir que estos especímenes eran compatibles con ese entorno cadáver sumergido que emerge tengamos en cuenta que hay especímenes e insectos porque el cadáver estaba en agua dulce. Les pongo un caso aquí de cadáveres, análisis de muestras de interés forense en 2 cadáveres enterrados, 2 súbditos británicos, en lo que sería la bodega de su chalet. Esta mosca es compatible con ese entorno de enterramiento. También aparecen estos restos esqueletizados que se encontraron en el interior de un aljibe. Y en este caso, 2 cadáveres, el cadáver de una mujer y una niña, su hija, encontrados en el interior de un pozo. Esto fue, creo recordar, en Zamora. El cuerpo es extraído y, bueno, curiosamente ven aquí cómo están ya los cadáveres muy saponificados. Pues aparece esta mosca, que es terrestre, y sería incompatible con cadáveres sumergidos, completamente sumergidos. Yo pregunté si había alguna extremidad que hubiera quedado al exterior y me dijeron que no. Entonces, pues evidentemente esta mosca no es compatible con la sumersión completa, la inmersión completa de esos 2 cadáveres en un pozo durante prácticamente 4 meses. Además, creo recordar, es que ya voy un poquito deprisa, ven aquí en la imagen que fueron lastrados esos cuerpos muertos con esta piedra. Por lo tanto, no son compatibles esos insectos con el entorno. Quiere decir que probablemente el individuo mantuviera estos cadáveres en un entorno cerrado hasta que decidiera deshacerse de esos cuerpos muertos tirándolos al pozo, y que los metió en bolsas de plástico y probablemente dejara algo de vacío, lo que permitiera desarrollarse a esas larvas, a esas fases juveniles, hasta estos adultos que eran terrestres y que en condiciones normales, si no se hubiera producido esa cámara de aire, no se hubieran podido desarrollarse allí porque se hubieran ahogado. No es posible, todo lo que hemos estudiado sobre estos especímenes no es compatible con la presencia de estos especímenes asociados a materia orgánica en descomposición en cuerpos sumergidos completamente.